Entonces, haciendo honor al tiempo, abrimos oficialmente este encuentro literario por el centenario de Santiago Dimas Aranda. Antes de iniciar formalmente, me gustaría hablarles un poquito acerca de la organización de este encuentro. Creo que algunos de ustedes ya nos conocen. Somos del colectivo Asunción Flores, que es una organización cultural que coordina varias actividades culturales en el marco de la literatura, principalmente el concurso de poesía Carmen Soler, que desde el 2017 lleva realizándose todos los años. Y en este año también queremos celebrar el centenario de este escritor paraguayo que es Santiago Dimas Aranda. En el marco del centenario vamos a estar realizando estos tipos de encuentros con la finalidad de, digamos, difundir su obra, tener estos espacios de lectura conjunta y también de reflexión para conocernos, compartir opiniones, etcétera. Hoy nos está acompañando también como expositor Hugo Mendieta, que dicho sea de paso es su cumpleaños. Tiene el honor de compartir fecha de nacimiento con el poeta. Entonces, vamos a darle la palabra porque va a ser quien va a iniciar haciendo un poco un recorrido por la vida y trayectoria literaria de Santiago Dimas Aranda. Entonces, Hugo, no sé si querés presentarte, saludarnos. Buenas, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Ok. Bueno, yo soy Hugo. Eh, Nada. Eh, Integro también como majo el colectivo Asunción Flores, ¿verdad? Y estamos, digamos, trabajando en torno a Dimas de hace un tiempo. Estuvimos en la feria Chacú Guaranítica, eh, presentando justamente, porque este es un año muy especial también para nuestra organización. En tanto, este año se cumple justamente, hoy recordamos a Santiago Dimas y en agosto vamos a recordar a Carmen Soler, ¿verdad? Por su centenario. Y nada, voy a tratar de dar un resumen biográfico de Santiago Dimas, que es un escritor, digamos, un poco marginado de las letras, de la historia de la literatura paraguaya académica, por decirlo de alguna manera. No es muy referenciado ni leído localmente. Eh, Santiago nació en el departamento del Guairá, en una localidad que se conoce como Perulero, un 25 de marzo de 1924. Exploró varias, varios géneros de la literatura, tanto la poesía, el cuento, la novela, la dramaturgia. Escribió críticas literarias, escribió también letras para canciones, la más conocida que es la canción Obrerito, que es la música de Asunción Flores, y muchos críticos literarios lo ubican dentro de este grupo que se conoce como Promoción del 50 de la literatura paraguaya, ¿verdad? Él cursó los estudios primarios y secundarios en Villarrica, pero muy pronto tuvo que abandonar el país porque su familia fue perseguida durante el periodo de Higinio Morínigo, bastante represivo. Su familia emigró del país y allí en Argentina cursó la educación técnica y tomó contacto primigenio con la literatura argentina y con la región en general, ¿verdad? Dado que en ese momento también había, digamos, como una importante población paraguaya en el exilio en Argentina. Allí se dio su primera publicación, que fue un poemario que se tituló Sangre de Tierra y Luna, que fue publicada en 1960. A partir de allí, Santiago comenzó a explorar los géneros que después que mencioné anteriormente, ¿verdad? Y también empezó a conectar con las organizaciones antifascistas y más que nada con militantes paraguayos comunistas que estaban en el exilio allí en Argentina. Él posteriormente vuelve a Paraguay cuando cae el régimen de Morínigo. Desde ese momento reside en Asunción durante la mayor parte de su vida adulta.
En ese periodo de tiempo también comienza, digamos, a colaborar con el grupo este histórico del taller Manuel Ortiz Herrero, que dicho sea de paso, la editorial del taller es una de las editoriales que le publica varios de sus libros. Dimas Aranda, a su vez, en ese periodo colabora con Hedy González. En coautoría publican una antología muy referenciada de poesía paraguaya que se tituló 14 testimonios de la poesía paraguaya, que es una edición que está disponible en el catálogo de muchas bibliotecas alrededor del mundo, desde aquí mismo la Universidad Nacional de Asunción hasta la Biblioteca Nacional de Australia, por mencionar alguna, ¿verdad? Durante el estronismo siguió la persecución hacia Santiago, porque el régimen estronista lo consideraba un agitador de tendencia comunista, no únicamente por la influencia de autores soviéticos en su obra, sino por sus denuncias hacia las terribles condiciones de los trabajadores paraguayos y por solidarizarse con los presos políticos. Él, asimismo, fue preso varias veces. Una de sus más notables capturas se da en el contexto de un poema que escribe y que el aparato censor del estronismo detecta como de un texto claramente comunista y lo llevaron a la técnica, o sea, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, más conocido como la técnica donde se perpetraban las torturas más perversas y horribles que pudiéramos imaginarnos. Allí también se pierden manuscritos suyos, eh, obras de él y libros que tenía también, que jamás se pudieron recuperar. Y a pesar de esta persecución clara, de la censura y de la marginalización que sufrió, él escribió bastante durante el estronismo. Llegó a publicar más de 8 libros en ese periodo de tiempo, en esos 35 años. Colaboró con José Asunción Flores con la canción que mencioné, ¿verdad? Obrerito, muy conocida, que esa canción también en ese periodo se convirtió como en un himno de la organización antiestronista de ese periodo de tiempo. Incursionó en la narrativa breve en ese periodo, en la dramaturgia también, escribió varias obras que se presentaron de teatro popular. Casi todas sus obras, si no todas, tienen una impronta social muy remarcable, o sea, claramente de denuncia y de, digamos, de militancia y de compromiso. No me gusta tanto la palabra compromiso, pero sí como que tenía una idea, un compromiso con la gente trabajadora paraguaya. Si bien exploró todos estos géneros, sus obras más conocidas y más referenciadas son en novela. O sea, son 3 novelas que publicó y 2 de ellas fueron premiadas por un concurso de una organización, Instituto de Cultura Hispánica Española. Y nada, yo creo que por ahí voy a quedarme en el resumen biográfico. Me parece que vamos a continuar hablando mucho más posteriormente cuando eh, entremos más sobre las obras de Dimas. Este escritor que, si bien aquí en Paraguay, como mencioné también, no es tan estudiado, no es tan referenciado, no aparece en muchos diccionarios, es un autor muy importante que tuvo, digamos, su influencia en el realismo social paraguayo, en el vanguardismo social, con un estilo bastante particular, una influencia muy notable de los movimientos comunistas de la época alrededor del mundo, ¿verdad? Nada, y eso. Gracias, Hugo. Súper. Creo que nos sirve bastante como contextualización, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que capaz no conozcan acerca de Santiago Dimas Aranda. Hola, Noé. ¿Cómo estás? Ahí veo que se está sumando más gente. Qué gusto. Hola, felicidades Hugo y felicidades a Dimas. Cumples por De 2. Dimas. Bueno, y como les había dicho al inicio, también es el cumpleaños de Hugo, así que pueden dejar ahí sus mensajes. Buena onda para Hugo.
que tiene el honor de compartir fecha de nacimiento con un gran referente de nuestra literatura social. Comentando un poco sobre lo que ya Hugo nos estaba diciendo, también me gustaría sumar algunos datos, ¿verdad? Bastante breves. Como estuvo mencionando, Dimas Aranda pertenece a lo que se llama generación del 50, promoción del 50. En la literatura paraguaya, generalmente se estudia a partir de estas generaciones en las que fueron publicando sus obras los autores. No se suele tomar tanto el estudio desde el punto de vista de las corrientes o los movimientos literarios, sin embargo, por supuesto que también se caracterizan las obras de esa manera. Y la década del 50 es el momento en el que surgen poetas que tomaron como maestros, inspiración y líderes a todos aquellos que fueron de la promoción anterior, es decir, la del 40, y que se caracterizaron por renovar poéticamente, ¿verdad?, nuestra literatura, entre ellos Augusto Rabastos, Elio Romero, Eric Campos Cervera. Y tienen de particular los poetas de la generación del 50, poetas y narradores, que de alguna manera estuvieron influenciados por estos grandes de nuestra literatura y que sin embargo al mismo tiempo fueron privados de alguna manera de sus obras, ya que por el exilio luego de la Guerra Civil del 47 más durante la tiranía estronista, la mayoría de las obras se publicaban afuera, se escribían y se publicaban afuera. Algunos poetas y narradores que pertenecieron a esa época, por ejemplo, son José Luis Appleyard, Ramiro Domínguez, Rubén Vareiro Sayer, María Luisa Artecona de Thompson y Luis María Martínez, que creo que es uno de nuestros poetas sociales más reconocidos. En esa misma generación se nombra a Santiago Dimas Aranda, aunque, de acuerdo con sus propias palabras, él dice haber llegado un poco más tarde, tanto en la publicación como en la comunidad literaria de esa época. Hay una entrevista que Victorio Suárez le hace a Dimas Aranda en el 93, que está disponible hoy en Portal Guaraní. Puedo dejar el enlace si es que les gustaría leer. Y él mismo habla allí acerca de su trabajo, de ese sentido de pertenencia o no que tuvo con su generación, y nombra esta exclusión que nos estaba compartiendo Hugo hace un ratito, ¿verdad? Que él vivió a pesar de haber sido uno de los impulsores y fundadores de la Sociedad de Escritores del Paraguay, por ejemplo, sufrió, digamos, una exclusión de la comunidad literaria, principalmente a causa del contenido de sus obras y de estas persecuciones que sufrió por la tiranía estronista. Hay una cita que les quiero compartir, dice: en mi caso, yo atribuyo la poca difusión de mi obra al hecho de haber aparecido tarde, no haber contado con ediciones de Losada u otro sello de renombre. Tuve que conformarme con ediciones cortas, sin distribución internacional, hechas por cuenta propia. Además, el tipo de poesía preferentemente social que cultivo no siempre ha caído bien. Nombra evidentemente ahí las dificultades editoriales que lo acompañaron siempre, causadas por estos encarcelamientos, y asimismo también el secuestro de algunas de sus obras que fueron etiquetadas después con la palabra que básicamente marcaba, ¿verdad?, el historial de cualquier artista, que era el ser comunista. A pesar de eso, Santiago menciona también en esta entrevista que siempre recibió muy buena crítica por sus obras, y es lo que efectivamente termina siendo verificado o respaldado con las premiaciones internacionales a sus novelas, dos de sus novelas que fueron reconocidas internacionalmente. Y esto es lo que llama un poco la atención para quienes estudiamos la literatura paraguaya, porque efectivamente es nombrado en libros de literatura paraguaya hoy en día. Sin embargo, su nombre no es conocido, su obra no es conocida, y no es como cuando nombramos a Rubén Vareiro Sayer o a Ramiro Domínguez, porque incluso si no estudiamos literatura, sus nombres son reconocidos en la escuela, en el colegio. Alguna vez nos hablaron de ellos, alguna vez leímos algún fragmento de sus obras. Y esta omisión, que no es involuntaria, es algo que comparte Santiago también con nuestra otra poeta de quien vamos a celebrar este año su centenario, que es Carmen Soler. El no haber sido publicada por las grandes editoriales nacionales, el no haber sido
mencionada ni contenida en los medios de divulgación de literatura nacional, es básicamente el elemento común que comparten, además del contenido social y político de sus obras, así como la vida coherente que llevaron con sus ideas socialistas y que sirven de base un poco para entender esta exclusión o esta falta de conocimiento, digamos, en nuestra historia social y literaria. La idea y nuestra intención como colectivo es revertir esto, es recuperar la obra, recuperar la voz poética de Santiago, sus narraciones y reconocer que esas historias que él quiso contarnos tienen un valor importante, no solamente para la comprensión de esas generaciones y etapas de la literatura nacional, sino también porque son y forman parte de nuestra historia, entendiendo el arte como un retrato de la vida y de las experiencias humanas, tanto individuales como sociales, que vivieron los escritores. Y aquí les quiero contar una anécdota que leí hace poco nomás en un artículo de ABC, que fue escrito por Catálogo Gado. Él narra una anécdota de cuando él, Dimas Aranda, ya siendo muy mayor, y la esposa de este viajaron a su localidad natal, a Perulero, en Guairá, básicamente para cumplir uno de los últimos deseos del escritor, que era volver a visitar su pueblo y caminar, reconstruir, digamos, con sus recuerdos los lugares que le acompañaron en su niñez. La historia no se centra, aunque aparentemente va por ese lado, no se centra en el reencuentro con su barrio o la casa familiar, sino en un árbol que le trae a Dimas el recuerdo de su infancia, cuando de alguna forma inocente, pero también terrible, según sus propias palabras, estaba siendo niño jugando cerca de un árbol donde hay un nido con dos pajaritos, y él termina destruyendo ese hogar familiar. Y eso lo narra después en un poema que también está dentro del artículo. A mí me llegó bastante y me hizo pensar en cómo esa sensibilidad poética ya estaba presente en un Santiago Dimas Aranda pequeño, de niño, ¿verdad? Y cómo después eso influye en la creación o en su creación literaria. Y lo menciono porque básicamente el prólogo que trae el libro que hoy les proponemos iniciar juntos, que es Vida, Ficción y Cantos, en primer lugar contiene el poema, y en segundo lugar contiene en la portada la ilustración de este nido. Les voy a compartir la portada, ese es. Y también tiene un prólogo hecho por Víctor Casartelli, que justamente nombra un poco acerca de esta importancia de la historicidad en la creación literaria. El prólogo no es largo, es bastante directo, digamos, caracteriza muy bien a la obra de Dimas Aranda, y me gustaría compartir la lectura en conjunto, si es que les parece, y luego dar lugar al espacio para poder compartir nuestras impresiones respecto al cuento, que también me gustaría saber si es que pudieron leer antes de entrar al encuentro. Así todos estamos como en la misma página. No sé si me pueden... Hablen más ustedes. Pueden comentar, hablar. Es una charla abierta, así que pueden pedir la palabra. Mientras que yo busco el prólogo que les quiero compartir. Los desterrados, ¿no? Los desterrados. Efectivamente, ese es el cuento que les enviamos por correo junto con el enlace de la... Cuentazo. Es un cuentazo, es un poco largo, por eso quisimos adelantarles pedirles que adelantaran la lectura para no hacerlo en la videollamada. Para info, no sé si agregástelo en el correo, pero para info general nomás, por si alguien no sepa, en la videoconferencia, este libro
está disponible en esta edición en Cervantes Virtual, en la biblioteca Cervantes Virtual. Sí, y el enlace les voy a compartir ahora, ahí ya que me pidieron. Ahí está todo el libro, de hecho. Sí, y este libro justamente fue editado por la editorial Ortiz Guerrero. O sea, él tiene también una relación muy importante con Manu, o sea, tanto como poeta como con el legado de Manuel Ortiz Guerrero y con la gente que trabaja en la Fundación de Leprosos del Paraguay. Eh, tu- el último libro de Manuel Ortiz Guerrero, que es un libro póstumo que se publicó en los noventas, creo. Santiago Dimas le escribe el prólogo a este libro, creo que se llama Arenillas algo, de mi tierra, algo así. O sea, él fue un lector muy eh, cerrado o dogmático de Manuel Ortiz Guerrero. ¿Qué les parece si empezamos la lectura del prólogo? No les voy a aburrir mucho, es bastante corto. Y comentamos un poquito ya con relación con el cuento, o sea, uniendo un poco la info que nos trae acá Casartelli, y por eso me era un poco importante saber si es que efectivamente pudieron leer el cuento, porque creo que si no, entonces podemos narrar nosotros mismos, capaz ir un poquito hacia el final y ahí sintetizar de qué se trata la historia, más que nada para destacar las temáticas y traer a discusión un poco esto que se narra en la historia y que tiene bastante vigencia y relación con nuestra realidad hoy en pleno 2024. Eh, Supongo que ustedes están viendo la presentación del prólogo, ¿verdad? Se ve, se ve. Súper. Bien, si me acompañan, genial. Nos dice Víctor Casartelli, es innegable que gran parte de la narrativa paraguaya, la de ayer y la de hoy, está estrechamente ligada al devenir de los sucesos que ha protagonizado y sigue protagonizando el hombre paraguayo a través de sus propios códigos culturales. Sucesos que, cuando se desarrollan desde el punto de vista penumbroso que subyace en toda condición humana, llegan a modificar con trazos trágicos los perfiles de la sociedad y por ende de su misma historia, que al fin de cuentas hace a la propia historia del país. Es así como muchas veces algunos de nuestros narradores rozan inevitablemente la historia al ficcionar la vida de sus protagonistas principales, y otras tantas cuando recrean, ficción de por medio, las historias o los hechos de anónimas personas, que indubitablemente también son partícipes del tramado del todo de la historia. Muchas opiniones ya se vertieron y seguro que seguirán vertiéndose con respecto a esta ligazón y a las dudas que genera en cuanto a la validez o no de su tratamiento conceptual como aliento literario. Más, a nuestro juicio, la obra de todo escritor tiene siempre el halo del momento histórico y del ámbito geográfico que circunda su vida cronológica. Este juicio bien lo avala Guillermo de Torres en su problemática de la literatura cuando transcribe esta afirmación del pensador Landsberg. La historicidad es esencial a la condición del hombre, para exponer después su concepto personal. De ahí que el carácter histórico de nuestra exigencia exija el compromiso como requisito de la humanización. Este compromiso sería el hecho de asumir de modo concreto la responsabilidad de una obra encarada hacia la formación del ser humano, en el convencimiento de que dicho compromiso realiza la historicidad humana. Y aquí debemos recordar y entender que este concepto de compromiso que logró su acepción más concreta e influyente en Jean-Paul Sartre tiene sus raíces remotas, coetáneas ya de la consigna adversa el arte por el arte, tan del siglo XIX, tan perimida que al provenir de una burguesía afianzada en el poder político y económico, convencida de la legitimidad histórica de sus intereses y privilegios, al decir de Adolfo Colombres sobre la cultura y el arte popular, hace que los textos se conviertan en meros objetos de la literatura al dejar de ser instrumentos de la comunicación, que es su finalidad esencial. Con todo,
Y acaso obviando premeditadamente estas disquisiciones y su carga retórica, Santiago Dimas Aranda escribe incansablemente con la premisa fundamental de comunicarse y de comunicar con esa pungencia creadora que le confiere su condición de escritor comprometido con su tiempo y su vasta experiencia de vida. Tramos de esta tiznados de un doloroso exilio que le mantuvo mucho tiempo lejos de nuestro suelo. Pero es justo reconocer que ese alejamiento fue solo físico, pues su corazón siguió siempre aquí, con la latencia de todos los fenómenos sociales y políticos que le tocó vivir en aquellos lapsos trágicos de nuestra historia. Es por eso como es gratificante comprobar que el lenguaje que impone en el tratamiento de los textos de este conjunto de cuentos y poemas que él titula Vida, Ficción y Cantos, corre a través de la palabra transparente, sencilla, llana, por el hilo conductor de la verdadera comunicación, aquella que habrá de transmitir a una gran cantidad de lectores en su lenguaje específico las historias que narra con evidente finalidad de transferencia cognoscitiva y también moralizante. Pero no por ello nosotros los lectores hemos de suponer que esa sencillez del lenguaje utilizado por Santiago Dimas puede disminuir la densidad de los relatos. Muy por el contrario, los hechos y los personajes que ficciona nos lleva a recorrer muchas veces alelados y otras tantas estremecidos los pasajes lóbregos y trágicos de una realidad social, política y económica que sigue intacta en la jungla de nuestra historia. Con todo y acaso desde el profundo humanismo que es la impronta de la propia vida de su autor, estos textos conllevan siempre el sello de la solidaridad y de la justicia, siendo esta última impuesta más por el peso de la propia conciencia del hombre que por la letra de las leyes. Es evidente entonces que con estos relatos y poemas el autor nos confirma su irrenunciable connubio con la literatura de compromiso, que él asume con la responsabilidad de su propia vivencia y de su particular cuán honesta concepción de que la creación literaria es siempre emisora de un mensaje, dirigida a aquellos multitudinarios receptores que se nutren todavía de la imaginación popular, esa que desacraliza la creencia de que la pequeña burguesía intelectual, elitista por antonomasia, es la única depositaria de una ética y de una estética con poder de comunicar y revolucionar. Quizás por eso aquí bien vale citar aquella vieja afirmación de César Vallejo: no hay más que una revolución, la proletaria, y que a esta revolución la harán los obreros con la acción y no los intelectuales con su crisis de conciencia. Lejos de una literatura intelectual, esta que nos ofrece Santiago Dimas Aranda está más cerca de una literatura realista, y cuando cruda, descarnada y despojada de oropeles retóricos como es, nos invita a compartir las opciones de vida de quien tan sinceramente, con pudoroso silencio, las escribe. No sé si sobre el punto quisieran comentar algo, destacar algo. Estamos para escucharles. Hugo, de por ahí vos querés sumar alguna opinión. Sí, yo particularmente como que pienso un poco en esa entrevista también que mencionaste, en la que habla con Victorio Suárez, ¿verdad? Y ahí él como que rechaza esta condición que le dan acá en el prólogo de literatura de compromiso, porque él habla de que no se siente comprometido, sino que elige posicionarse y aproximar su literatura de esa forma, no porque exista, digamos, un compromiso con nadie, discrepo un poco con esa interpretación porque creo que en este mismo cuento, ¿verdad? En Los Desterrados me parece que hay como una crítica muy amplia, incluso diría usando el marxismo en la ficción, ¿verdad? Para sentar una crítica fuertísima al sistema, no cayendo en torno a esta casi sencilla labor de personificar, o darle una personificación al sistema, ¿verdad? O sea, la respuesta del sistema, que generalmente es muy sencillo caer en esa de decir, ¿sabes qué? Todo lo que está mal es una persona o es este burgués individual o es esta, digamos, pongamos ejemplos
contemporáneos, ¿verdad? Cartes, o en el momento de Dimas Aranda Stroessner, ¿verdad? En Los Desterrados hace un juego genial para, digamos, eh, tirar una crítica fuertísima al modo de producción capitalista. O sea que en todo momento es una fuerza impersonal que configura las relaciones sociales de las personas ahí, tanto de la pareja que tiene que vivir, o sea, que es obligada a vivir en un bote, porque no, o sea, las condiciones materiales de vida son así de horribles que le obligan a vivir en el bote, y después ni siquiera puede vivir en el agua. O sea, eh, ofrece, o sea, no ofrece generalmente luego Dimas Arana en casi todas las obras que leí de él, que me faltan todavía unos cuantas para completar sus obras completas publicadas. No es esa típica personificación del, entre comillas, parásito, ¿verdad? Que es el culpable de todos los males, sino que responde justamente a su perspectiva comunista, a su perspectiva, eh, incluso diría, de lector de Marx, de lector de Rafael Barret, eh, de lector de Vladimir Mayakovsky. O sea, él identifica al capitalismo, identifica como esa fuerza impersonal que tiene una profunda contradicción dialéctica en el centro mismo de su funcionamiento. O sea, Los Desterrados es una crónica en ficción con una prosa muy genial, que es una descripción del capitalismo paraguayo con sus características propias. O sea, y no creo que responda a un compromiso, creo que responde más a un método, a una metodología, al materialismo. O sea, me parece que hay ingredientes allí y una aproximación muy similar, digamos, a lo que proponía este georgiano soviético Vladimir Mayakovsky, ¿verdad? Que varios de los contemporáneos de Dimas Aranda dicen que era, digamos, como una influencia muy importante para él y para su obra. Creo que en una parte de esa entrevista también él afirma que no se puede hacer política con la poesía, dice, y justamente sumando un poco a tu reflexión, ¿verdad? Que eh, también entiendo que no es un compromiso, un mero compromiso, lo que uno puede entender, captar de la literatura de Santiago Dimas Aranda. Para la gente que por alguna razón no pudo haber leído el cuento, me gustaría hacer como una síntesis, así también pueden sumarse a la discusión. El cuento básicamente habla de un matrimonio, ¿verdad? Se centra un poco más en el personaje masculino que es Loreto Paiva. Eh, como dijo Hugo, hay un lenguaje literario magistral, por más de que en la introducción o en el prólogo también se menciona que es un lenguaje sencillo, que en efecto lo es. La narración está muy bien hecha y tiene un recurso, ¿verdad?, en relación con el tiempo, porque inicia con los personajes ya en la situación problemática y luego se hace una visión hacia el pasado, ¿verdad?, con este recurso de la analepsis, y luego se retoma el hilo del inicio, el hilo conductor del inicio. Incluso hay un juego muy interesante con el narrador que aparece en tercera persona y termina con una primera persona de un segundo personaje, digámosle ahí. La familia se encuentra con el primer obstáculo que es bastante vigente, bastante actual, que es el acceso a la tierra y a la posibilidad de tener una vivienda. Es el primer problema que uno puede encontrar en el cuento. La familia sufre una estafa, digámosle, de una empresa inmobiliaria. Ellos tenían un terreno, construyeron su casa, incluso construyeron comunidad, eh, se fiaron de una persona que supuestamente les iba a ayudar a gestionar los papeleos para tener la tierra a su nombre, y apostando su dinero y su trabajo terminaron siendo engañados, son expulsados de ese lugar, encima con una violencia que caracteriza a los desalojos que viven hasta ahora las familias campesinas.
e incluso terminan encarcelados, viviendo de esa manera una persecución política y sobre todo una persecución por su clase, la clase a la que pertenecen. Después de mucho tiempo salen y se encuentran con el desafío de iniciar de cero, sin trabajo, sin tierra y con el estigma social de haber sido encarcelados por invasión, básicamente, ¿verdad? Y ahí ya se presentan varias, ¿verdad?, matices de una misma problemática que es el derecho a la tierra, con todo esto que socialmente se conoce y que persiste en nuestro país. Más adelante, ellos vuelven a reconstruir su hogar. Loreto se encuentra con la situación problemática del acceso también a un trabajo digno, sufre la precarización laboral. Su esposa ya tienen hijos también, trata de conseguir un trabajo. Ella termina trabajando en una casa de citas, primeramente como mucama, luego le ofrecen el trabajo de ser, básicamente de prostituirse. Ahí se presenta otra problemática, que es la sexualización de la mujer como un medio de subsistencia. Más adelante se encuentran ya en una situación extrema de no tener un solo lugar donde vivir, que terminan optando por ubicarse en un terreno cercano al río, ¿verdad? Y me parece ahí interesante cómo va, a través del cuento, Dimas hablándonos acerca del origen de estos problemas sociales, ¿verdad?, que se vive en los bañados, ¿verdad? Las familias chinas que tratan de sobrevivir de la pesca y de cualquier chamba que exista, y siempre, y eso es lo que a mí particularmente me llama la atención de la trama, el conflicto está presente. O sea, no hay un momento en que los personajes puedan, digamos, asentarse y que uno diga, ok, hay un momento en que las cosas empiezan a salir bien, ¿verdad? Continuamente, un conflicto tras otro conflicto, tras otro conflicto, al punto en que ya con la subida o la crecida del río, la imposibilidad de poder conseguir un trabajo estable, porque Loreto está en un trabajo, luego lo echan, la cuestión climática también ahí de fondo, que influye directamente en el intento de sobrevivir de esta familia. Los chicos que empiezan a trabajar como cuidacoches y de cualquier manera en la ciudad, terminan con un pequeño, no sé, con una pequeña luz al final del túnel, porque un bote llega hasta la orilla, cerca del ranchito que ellos tenían, un bote que no tenía pasajeros, que no tenía identificación y que traía consigo una red de pesca, y la única opción, digamos, que encontraron era utilizar ese bote como una vivienda y en vez de vivir en la tierra pasar a vivir en el río. Y es muy fuerte al leer la historia que una familia tenga que recurrir a ese extremo, porque no hay manera. O sea, era una sociedad totalmente excluyente, totalmente ciega a ese problema tan grave que estaban viviendo. Por supuesto que ahí también está de fondo la cuestión de la educación, la no escolarización, mejor dicho, de los chicos, la alimentación precaria con la que sobrevivían todos los días, y en un momento dado incluso los programas y las políticas de atención de asistencia social, ¿verdad?, que lo excluyen una vez más a Loreto y a su familia por el hecho de haber sido encarcelados en algún momento por invasión, terrenos fiscales, o privados, mejor dicho, ¿verdad?, porque terminaron siendo privados. La cuestión está en que ellos terminan viviendo en el bote, y aunque aparentemente hay un pequeño momento de renovación en la vida de la familia, y empiezan a vivir gracias a la pesca, empiezan a tener una mejor calidad de vida, el cuento termina, y acá se vuelve interesante cómo cambia también de paso el narrador de la historia, y les leo esta última parte nomás. Loreto Paiva,
Así se llamaba el prematuro anciano que solía venderme pescado fresco, y una vez me reveló que él y Ermelinda, su mujer, vivían en un bote. Sus 2 hijos los habían dejado para incorporarse al servicio de la patria. Quedaron ellos navegando y hablando solos. Un día llegó con las manos vacías y muy desconsolado me dijo: Señor, ya nadie me quiere comprar pescado. Todos dicen que el río está contaminado con mercurio, porque así comentan los diarios. Dicen que los buscadores de oro del Mato Grosso tienen la culpa. Y si eso es cierto, Señor, no solamente se van a morir los animalitos, también vamos a morir Ermelinda y yo. Imagínese, Señor, ni en la tierra ni en el agua podemos vivir. ¿A dónde iremos entonces, Señor? ¿A dónde? Su pregunta desesperada quedó como suspendida en el aire. Aún me parece oírla. Su vehemencia trasuntaba toda una vida de angustia. Tal vez tenía razón Ermelinda, tal vez la salud mental de Loreto estaba quebrantada. Y no era para menos. Hace unos días, según comentaban los diarios, apareció a la deriva un bote con un rancho a bordo. No se mencionaba ocupantes. Era como si nunca existiesen. Y ese es el final del cuento. Un final terrible, ahora una vez más. Y esto también, ¿verdad?, que tiene que ver con la mirada que hace Dimas Aranda hacia la sociedad. En algún momento la nombra luego como una sociedad desalmada, y aquí cierra con esta opinión básicamente de que como si nunca hubieran existido, es como si todas estas familias en las mismas situaciones de precarización nunca existiesen, nunca están, se repite y se repite la historia, ¿verdad? Sobre todo por la imagen del bote que a mí personalmente me dejó esa impresión. O sea, el bote que alguna vez llegó a la vida de Loreto y Ermelinda llegó así, vacío, como si fuese que nunca fue de alguien, como si fuese que nunca lo utilizó en algún momento como un medio de subsistencia. Y otra vez que se repite esto, o sea, ellos mismos que ya no están en ese bote y que capaz alguien más lo recupere y lo vuelva a utilizar una vez más para tratar de salvar a su familia y subsistir. Yo abro el espacio para escuchar también las opiniones de ustedes. De verdad me gustaría saber si pudieron leer, qué impresiones les dejó. No queremos ser, ¿cómo se dice?, protagonistas acá, Hugo y yo, sino darle un poquito también a ustedes el espacio para que, incluso si no leyeron el cuento, ahora qué impresión hoy les genera estas informaciones que nosotros les pudimos compartir. Nilda, adelante. Sí, buenas, ¿cómo están todos? ¿Todo Bueno, bien? voy a opinar más sobre el final, ya que hablaste lo último, ¿verdad? Cómo volvió esa barca vacía. Y bueno, me dio la impresión que sí, esa barca vacía ya perteneció también a alguien que pasó por las mismas condiciones que ellos. A mí me llegó así. Es la impresión que yo también tuve en el final, ¿verdad? Como que muestra también digamos, ese conflicto cíclico Sí, totalmente. que se repite, ¿verdad? Y que se sigue repitiendo. El cuento es de 96. Tiene mi edad, el cuento. Y no nos va a aparecer algo que se escribió hace tanto tiempo, ¿verdad? Por la claridad con que se ilustra este problema social que persiste. No sé si En realidad, para hacer un problema social así nuestro, es bastante cercano, sí que, ¿verdad? Bueno, para vos, a vos te parece que es lejano porque tiene casi tu edad, dijiste. Pero en realidad el 96 es totalmente ya contemporáneo, ¿verdad? Pero si leemos un poquito más hacia allá, vamos a encontrar también obras así con esa temática. En realidad, de las cuestiones sociales, ¿verdad? Tal vez problemas en el campo, de invasiones, marginalidad,
eh, casos de abusos, bueno, todo el contexto social que marca así nuestra realidad, ¿verdad? Paupérrima. Y creo que retrata con un realismo hasta casi naturalismo, ¿verdad? Cuando uno lee se siente exactamente en el lugar y en la piel de los protagonistas. Sí, más bien esto que mencionaba era por la persistencia de un problema político-social, ¿verdad? Más que nada era esa mi intención al mencionar el año en que se escribió. Es como que eh, sí es cercano, obviamente, porque ya es una obra contemporánea. Sin embargo, estamos hablando de un problema que todos los años persiste, la crecida, la migración de las familias campesinas a la ciudad, y que esto corresponde a un modelo económico que cada vez se agudiza, o sea, se problematiza mucho más, ¿verdad? Que cada vez nosotros podemos encontrar que detrás del problema del acceso a la tierra se arrastran un montón de problemas sociales, y que las políticas públicas que se tratan de implementar no son suficientes, ¿verdad? Porque no va solamente por una cuestión social, sino también por el sistema y por el modelo político que hoy está presente en todas las sociedades del mundo prácticamente. Hugo. Sí, para, digamos, seguir discutiendo sobre el punto, ¿verdad? Em, Esto de las temáticas y los problemas que presentan, digamos, que presenta, digamos, en Los Desterrados, em, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo interpreto que es una integralidad crítica al modo de producción. O sea que, em, digamos, como la ideología burguesa, que es la dominante, la que configura nuestro sentido común y articula todas nuestras relaciones sociales, desde amistad, familia, qué sé yo, todo esto, ¿verdad? Incluso esta reunión, ¿verdad? Em, no se reduce, digamos, a problemas puntuales, sino al problema general, ¿verdad? Que reside en esta articulación, en esta praxis social, ¿verdad? Se citan estos problemas, digamos, primero la dificultad de acceso a la vivienda, la estafa, eh, después cómo va, digamos, siendo marginalizada de la sociedad misma, cómo esta gente tiene que rebuscarse para sobrevivir, porque digamos que hoy en día está como muy de moda el tema del discurso libertario, de que la gente no quiere trabajar, que vos podés, si vos querés, podés. Efectivamente, acá hay gente que quiere, o sea, Loreto y su esposa, y hay gente, un montón de gente trabajadora dentro de los protagonistas de las obras de Dimas, que muchos quieren, o sea, quieren sobrevivir, pero no pueden, o sea, muchas veces no pueden. Y no porque haya un capitalista individual que les prohíbe o que, qué sé yo, les explote o que o sea, lo que es, digamos, recorre toda la obra de Dimas es que estos capitalistas individuales son agentes sociales configurados a partir del modo de producción. O sea, agentes sociales ambos, tanto el proletario como el capitalista, ¿verdad? Me parece que hay una crítica fundamental a la base de la sociedad que tenemos hoy, que es legado justamente de la sociedad primigenia capitalista paraguaya de comienzos de siglo, ¿verdad? Y que se funda, digamos, sobre bases explotadoras, pero terribles que aparecen en las denuncias de Rafael Barret, ¿verdad? De los mensú y de las condiciones en los yerbales. O sea, históricamente Paraguay eh, tiene un sistema sumamente explotador que hoy día se sigue reproduciendo con otras características, ¿verdad? Como, por citar un ejemplo, el de los trabajadores autónomos que tienen que facturar y que son reducidos a trabajadores independientes en pésimas condiciones, por más de que la ideología burguesa te haga creer que vos dispones de tu tiempo y que te pagan por tu trabajo neto, no por horas, cuando
seguís percibiendo una miseria y no siquiera tenés seguridad social, ¿verdad? Me parece que lo fantástico de Dimas Aranda en este cuento y en general en casi toda su obra, tanto poética como de cuento, más que nada cuento y novela, es de no cerrarse a esta personificación absurda que incluso en este libro que se llama Conversaciones con Kafka, según este amigo de Kafka, Kafka criticaba esto de la propaganda de su época, denunciataria del capitalismo, pero que solamente comprendía que el capitalismo era ese parásito, ese hombre gordo parásito que extraía la plusvalía de los trabajadores. Cuando ese capitalista es solamente un agente social y no es el sistema, no es que se aprovecha del sistema, sino que el sistema configura para que sea de esa manera. O sea, me parece que eso es, digamos, lo fundamental dentro de la obra de Dimas. Creo también, o sea, un poco fuera de esto, eh, quiero leer un fragmentito que escribió un escritor muy conocido de Paraguay, probablemente el más conocido y más citado, Roa, sobre Dimas Aranda, que le escribió un prólogo en realidad a una de sus obras, y dice sobre Dimas Aranda, Roa: en un tiempo como este, la poesía popular, amasada con un vibrante clamor de las gestas, es una herramienta de iluminación y de combate, al mismo tiempo de ser una expresión artística y verdadera. La poesía de Dimas Aranda lo es en su más genuino sentido. El Paraguay muestra en ella su rostro, amalgama de sueños y paciencias, sobre el que ya planea, por encima del odio, la luz del triunfo de la justicia. Una poesía de vida y esperanza, captada en su latido más profundo por un poeta del pueblo. Por ahí me quedo. Genial, Hugo. Gracias por tus aportes. Bien, nosotros queremos, además de hacer este encuentro, comentarles que vamos a seguir con el ciclo de lectura de cuentos y poemas. La idea es un poco llegar a estos encuentros, ¿verdad? Aquí virtuales, que por ahora van a seguir siendo virtuales, pero queremos hacerlo también de forma presencial, ya con la lectura de los cuentos y más que nada centrarnos un poco en la discusión, que se puede hacer desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Podemos mirar un poco acerca de las técnicas narrativas, la trama, incluso cuando lleguemos a la lectura de los poemas, que creo que tienen una mayor riqueza, digamos, para hacer estos análisis así puntuales. Entonces les invitamos a que puedan iniciar la lectura. Los cuentos son bastante leíbles, digamos, ¿verdad? Para nuestro ritmo de vida, de que todos trabajamos, estudiamos, etcétera. Entonces es una invitación a aprovechar este año del centenario de Santiago Dimas Aranda, darle la oportunidad a su literatura, darnos a nosotros como lectores la oportunidad de encontrarnos con una literatura que tiene algo que decirnos, que tiene una vigencia y por sobre todo que incluso así como lo estuvo diciendo Casertel al inicio, ahora tiene una finalidad comunicativa, o sea, nos quiere decir algo y capaz es netamente un esfuerzo nuestro en medio de todas las distracciones y entretenimientos que podamos tener, el de acercarnos un poco a esta voz y rescatarla del olvido, ¿verdad? Nosotros particularmente estamos contentos de que se haya dado esta oportunidad. Creemos que así como se celebra el centenario de otros grandes artistas, que por supuesto también son importantes, es necesario que desde lo social, desde nuestros espacios culturales, podamos rescatar a aquellos que por alguna razón y una razón bien sabida, ¿verdad? Son omitidos en los grandes discursos o en los grandes actos culturales y que corresponden con estos ideales que compartimos como organización, que compartimos como artistas. El próximo encuentro que lo queremos hacer, probablemente, les digo probablemente, ¿verdad?
que sea el 6 de abril en una modalidad presencial. Nosotros vamos a estar comunicándonos con ustedes por medio del contacto que dejaron en la inscripción para brindarles el horario, la fecha confirmada, el lugar. Y sería genial que pudieran asistir. Como les habíamos comentado, este libro está completo en el enlace que dejen al chat, que sería en la biblioteca virtual Cervantes. Entonces, yo quiero cerrar mi intervención al menos con este fragmento, unos versos de uno de los poemas que está contenido en el libro, y nuevamente abrir el espacio si es que hay algo más que quieran aportar. Dice Santiago Dimas Aranda: pienso que la vida no puede ser solo un juego donde se gana o se pierde simplemente, que el ser o no ser solo habrá de resolverse un día entre el hombre y su conciencia. Les agradezco desde ya por la atención, por su participación, y esperamos encontrarnos de forma presencial para hacer estas discusiones y compartir un poco en torno a la literatura. Gracias, Majo. Gracias, Carlos, por tu mensaje. Y felicitaciones por la actividad, muy importante lo que hicieron. Bien, muchísimas gracias. Entonces, finalizamos de esta manera nuestro encuentro. Estamos muy contentos